Hola a todos. En el día de hoy estaremos hablando de Educar para transformar, epistemología, docencia crítica y retos de la educación en Colombia, un podcast para quienes creen que la educación no solo informa, sino que transforma vidas. En este episodio del Doctorado en Educación, tres voces, Laura Hernández, Daniel Mora y David Bejarano, dialogan sobre cómo la epistemología enriquece la enseñanza, el papel del docente en la formación integral y los desafíos de un sistema educativo. Basado en lecturas de autores como Paitán, 2021, Andrade y Rivera, 2024, y los aportes de la UNESCO, 2021, sobre un nuevo contrato social para la educación. Su relación con la educación y los retos y desafíos que enfrenta en la actualidad. Y cómo olvidar textos como Importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI. Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos. Y sintetizar de forma oral conceptos relacionados con la epistemología. Preguntas como, ¿educamos para memorizar o para pensar? La educación crítica no es un lujo, es una urgencia social. Conoce cómo la filosofía y la epistemología pueden cambiar la forma en que entendemos y practicamos la enseñanza. Son entonces, estas preguntas, las que desarrollarán este conversatorio armónico de este día. Cabe también resaltar que estos tres invitados son estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, en el módulo Bases Epistemológicas en la Educación, orientado por el Dr. Agustín Morales Peña. Escuchen ahora nuestro podcast y sumate al diálogo sobre la educación que Colombia necesita. No siendo más, los dejo en compañía de nuestros invitados. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es David Alejandro Bejarano Mora, soy docente del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, y trabajo en los procesos educativos comunitarios, especialmente en proyectos de inclusión y educación popular bajo los enfoques de Crece y Justamente. Soy también estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Para mí es un gusto contar hoy con la compañía de Laura y de Daniel. De verdad, muchísimas gracias y esperamos que el día de hoy hablemos sobre los retos y desafíos que se nos presenta a partir de todo el proceso de epistemología en la educación. Hola a todos, soy Laura Hernández, docente de media fortalecida en Artes y Diseño del Colegio Panamericano, licenciada en Educación Artística, especialista en proyectos educativos institucionales y magíster en Historia del Arte. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Hola a todos, gracias por invitarme. Soy Daniel Mora Portela, docente de Artes en el Colegio Chiloé. Soy licenciado en Educación Artística y magíster en Ilustración. Pues muchas gracias por oírnos. Bueno, empecemos hablando de filosofía de educación, que solemos imaginarlas como dos mundos separados. La filosofía con sus grandes preguntas y la educación con esas prácticas cotidianas, aunque realmente siempre han estado entrelazadas a mi parecer. Digamos que la filosofía nos ofrece los fines, nos ayuda a preguntarnos qué significa educar, para qué formamos, cuáles son los valores que deben guiar a la escuela, mientras que la educación traduce esos fines en medios, currículos, políticas, planes de estudio o metodologías de enseñanza. En este cruce, la epistemología tiene, a mi parecer, un lugar central porque es la que cuestiona cómo construimos, validamos y transmitimos el conocimiento. Como afirma Elizabeth Paitán en las lecturas que revisamos, la epistemología no es un lujo teórico, sino una brújula para organizar la educación. Es la que orienta el currículo, fortalece la formación docente, nos da las bases para investigar y fundamenta las políticas públicas. Y si lo pienso desde el aula, recuerdo un poco un ejercicio que suelo hacer con mis estudiantes, en el que yo les muestro una imagen y les pido que la describan y que se pregunten qué representa. Por ejemplo, qué historia puede estar detrás, cómo las formas y los colores influyen en lo que esta imagen les hace sentir, y luego los invito a crear una nueva imagen inspirada en lo que interpretaron. Y lo interesante es ver cómo los chicos pasan de ser receptores a convertirse en productores de sentido. Y en ese doble movimiento, el de analizar e interpretar por un lado y el de crear y resignificar por otro, es donde vemos la epistemología, ¿no? Es un ejercicio profundamente epistemológico y filosófico. Pero además, como investigadora en ciencias de la educación, creo que no basta solo con pensar en que, bueno, los estudiantes pensaron críticamente, sino que hay que ir más allá y preguntarse qué condiciones hicieron posible
ese pensamiento crítico, qué estrategias pedagógicas lo estimularon, qué obstáculos aparecieron. Y eso, digamos que me ha obligado a mí a empezar a sistematizar la experiencia, a compararla con otras, a preguntarme si ese tipo de práctica es transferible a otros contextos. Digamos que como doctoranda ya no veo el aula solo como un lugar para enseñar, sino como un laboratorio para investigar. Y si lo pensamos bien, este cruce entre filosofía, educación y epistemología es lo que ilumina nuestra práctica porque nos recuerda que no formamos estudiantes para memorizar respuestas, sino para aprender a pensar, a interpretar, a crear y a transformar. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Me parece muy chévere lo que planteas, Laura, porque conecta directamente con la pregunta del rol docente. Si la filosofía define fines y la epistemología cuestiona y orienta el conocimiento, pues nosotros los docentes debemos ser los mediadores que vuelven todo esto realidad. Aquí es donde aparece pues un concepto clave que sería la formación integral. La formación integral pues implica que la educación no puede reducirse a transmitir únicamente contenidos. Se trata también de formar personas capaces de comprender el mundo desde lo académico, pero también desde lo ético y también desde lo ciudadano y lo socioemocional. Andrade y Rivera son muy claros al decir que la autonomía no surge sola, necesita mediaciones pedagógicas intencionales. Como profe veo esta necesidad cuando propongo un tema en el aula. Supongamos que planteo a mis estudiantes la siguiente pregunta, la cual sería: ¿debe considerarse arte un grafiti en el espacio público? La discusión rápidamente pues empieza a tomar diferentes matices, ya que hay muchísimos estudiantes en ese momento. Y unos en el momento la defienden y lo comprenden como una expresión cultural legítima, pero otros en el mismo momento la cuestionan como vandalismo. En ese caso, mi tarea como docente no es darle la respuesta correcta, sino crear un espacio donde se argumenten, escuchen y contrasten todas sus perspectivas, todos sus puntos de vista de lo que es graffiti y de lo que es arte y cultura. Ahí es donde aparece la integralidad. No solo se aprende sobre arte, sino sobre ciudadanía, sobre ética y sobre cómo sobrevivir y convivir con la diferencia. Desde la integración doctoral me interesa analizar qué habilidades docentes entran en el juego para que un debate como este funcione. Andrade y Rivera proponen 3 dimensiones importantes, las cuales serían pues las intelectuales como el análisis, la síntesis y la reflexión, las metodológicas como formular preguntas potentes y promover rutinas de pensamiento, y las disposicionales como la humildad intelectual y la apertura epistémica. Lo interesante de todo esto es que no son habilidades abstractas. En un debate real yo debo saber cuándo intervenir, cuándo callar, cómo reformular una pregunta, cómo reconocer un aporte inesperado, y toda esta sensibilidad llega a ser parte de un docente mediador. Aquí también entra la reflexión filosófica, como por ejemplo qué significa formar integralmente una persona. No solo es prepararla para un mercado laboral, sino para la vida en sociedad, para ser un ciudadano crítico capaz de transformar su realidad. Como señala Freire, nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Nuestro trabajo como docentes investigadores es justamente ese: crear esas mediaciones, documentarlas, analizarlas y proponerlas y ponerlas en diálogo con teorías más amplias. O pues ¿tú qué opinas, Laura? Daniel, lo que dices me hace pensar en cómo la epistemología no solo ilumina el aula, sino también la formación docente. Digamos que muchas veces se cree que basta con capacitar en contenidos, pero realmente la epistemología nos recuerda que formar a un maestro implica primero desarrollar su capacidad crítica para cuestionar lo que enseña, pero también cómo lo enseña y por qué lo enseña. En el doctorado, cuando analizamos nuestras propias prácticas, lo que hacemos es epistemología aplicada. Convertimos la experiencia en un objeto de estudio. Por ejemplo, si en mis clases noto que los estudiantes logran niveles de análisis más profundos cuando se enfrentan a imágenes ambiguas que no tienen una sola interpretación, digamos que mi tarea investigativa es preguntarme qué características de esa ambigüedad generan más preguntas, cómo diseñar actividades que multipliquen esas oportunidades de pensamiento crítico. Y esto conecta con lo que decía Paitán de que la epistemología tiene una función práctica, orienta el currículo y la formación docente, pero además también fundamenta la investigación educativa.
En otras palabras, no investigamos por curiosidad, sino más bien para comprender cómo se construye conocimiento en contextos reales y cómo mejorarlo. Y yo creo que este es el aporte más importante, no solo narrar nuestras experiencias, sino que podamos analizarlas, contrastarlas con teorías, escribir y compartir con otros para enriquecer nuestros campos de estudio. Claro, Laura, y en ese sentido cuando decimos que filosofía y epistemología iluminan la práctica docente, estamos diciendo que nos ofrecen marcos de comprensión, pero también que nos obligan a pensar la práctica como investigación. Si observo mi trabajo, veo que cada decisión que tomo, como por ejemplo qué pregunta hago, qué texto traigo, qué dinámica propongo, está cargada de una comprensión filosófica y epistemológica. Aunque no siempre lo reconozcamos, nuestra tarea en el doctorado es justamente lograr visibilizar esas decisiones que tomamos, problematizarlas y ponerlas en diálogo con autores y marcos conceptuales. Por eso creo que el desafío para nosotros como investigadores en educación es doble. Por un lado, nos toca mediar y facilitar procesos de formación integral en nuestras aulas y por otro, producir conocimientos sobre esas mediaciones para que otros docentes puedan aprender de ellas. Claro, todo esto es un ideal. El gran reto es cómo conectarlo en un país como Colombia, con tantas desigualdades y limitaciones. Aquí creo que David puede ayudarnos a pensar en los desafíos epistemológicos más amplios que enfrentamos. Concuerdo con lo que han comentado mis compañeros, con lo que dice Laura, con respecto a todo lo que tiene que ver con este proceso de la epistemología dentro de la educación. Y cómo no, también apoyo muy firmemente lo que habla el compañero Daniel sobre la formación integral y el rol del docente. A partir de estos elementos, entonces, puedo yo partir comentando sobre los retos y desafíos actuales en Colombia. Los desafíos de la epistemología en la educación en Colombia son enormes. Por un lado tenemos la desigualdad social, la brecha digital y la necesidad de reconocer los saberes de nuestras comunidades, partir del texto y el contexto que nos ofrece. Claro es esto a partir de lo que podemos encontrar por lo menos de la UNESCO en el año 2021, donde plantea la urgencia de un nuevo contrato social para la educación. Uno, pues, que integre la diversidad cultural y que promueva la justicia social. Para Colombia esto significa construir un sistema educativo que no solo copie modelos extranjeros, que son retazos de lo que ha funcionado en un lado y en otro, pero que no sintetiza como tal un núcleo central, sino que más que esto se llegue a un diálogo con contextos locales, memorias colectivas y realidades de los estudiantes en condiciones diversas. Hemos de entender que todo nuestro territorio colombiano pues ofrece una gran variedad de elementos que pues nutren realmente lo que debería ser una educación de carácter cultural propia, que nos distinga completamente. En foros como este, en espacios de estos donde podemos hablar y donde podemos dialogar, Laura y Daniel, experiencias como la crítica de obra con el método AR, permite pues reconocer la voz de los estudiantes y situar la práctica docente pues en la clave de la inclusión, la equidad y la justicia social. La transformación educativa del país pasa por políticas públicas sólidas. Aprovechar esto pues permite también tener prácticas docentes coherentes con estos principios. De ahí pues que todo este apoyo y todo lo que ha comentado Laura y todo lo que ha comentado Daniel pues es una perspectiva de espacio que realmente nos nutre a definir claramente ese proceso educativo que nos lleve completamente a analizar y sintetizar pues esta relación de la epistemología y la educación, de cómo pasamos de un pensamiento crítico a comprender unas aportaciones propias del campo pues que se desarrolla aquí en Colombia. Entonces, compañeros, los sigo escuchando frente a este diálogo. Daniel, David, yo creo que confirmamos que la filosofía y la educación se necesitan mutuamente. La primera nos da los fines, las preguntas sobre el sentido de formar, y la segunda es la que traduce esos fines en medios concretos. La epistemología en ese cruce sería la herramienta crítica que nos permite cuestionar qué significa realmente aprender, cómo construimos el conocimiento y de qué manera lo validamos. Y como doctorandos lo importante es que no nos quedemos en la teoría, sino que hagamos de nuestras aulas espacios de investigación viva donde se generen evidencias y reflexiones que puedan transformar el campo educativo. Pues sí, también reconocimos que el docente tiene un rol que trasciende la transmisión de contenidos.
El docente debe ser mediador, investigador y facilitador, alguien capaz de diseñar experiencias que promuevan pensamientos críticos y autonomía en los estudiantes. Las habilidades intelectuales, metodológicas y disposicionales no solo son categorías teóricas, son la base práctica que nos permite acompañar nuestros procesos de formación integral. Y pues en el doctorado aprendemos a mirar estas habilidades con lupa, a sistematizarlas y a compartirlas con la comunidad académica para enriquecer la educación en su conjunto. Como síntesis podemos decir que uno de los aprendizajes más importantes del curso es reconocer que la educación crítica no puede quedar en el discurso. La epistemología nos da las bases, pero somos los docentes quienes debemos traducirla en experiencias reales para los estudiantes. ¿Educamos para memorizar o para pensar? Es una pregunta que nos deja a nosotros realmente ese espacio para repensar la educación en un proceso mucho más ameno para nuestros estudiantes. La educación crítica no es un lujo, es una urgencia social. Esto es un documento específico, una voz en alerta de lo que debemos hacer y, cómo no, se conoce la filosofía y la epistemología como cambios para la forma de entendernos y de practicar una enseñanza. Por eso agradezco el espacio que hemos tenido de conversación. A Laura y Daniel, de verdad, muchísimas gracias, y pues esperamos que este conversatorio deje pues unas ideas claras para la formación integral y ese proceso de aprendizaje que deben llevar pues nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad.